Bueno, ya estamos todos. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Perfecto. Vamos a empezar. Seguimos con arritmias cardíacas. A ver, ¿alguien me puede decir si se ve la pantalla o no? Sí, doctor. Ya se ve, doctor. Bueno, un pequeño repaso. Arritmia sinusal. Quiere decir que el ritmo es sinusal. ¿Por qué? Tiene PQRS. PQRS los veo, en el dedo largo. La P tiene morfología normal. La distancia está normal. Los RR están irregulares. Por lo tanto, es arritmia sinusal. Por última vez, vamos a dejar pasar a alguien más y ya, porque ya estuvo bien. Ya 46, no más. Bueno. ¿Sí cambió la pantalla? Sí, doctor. Bueno, 2. ¿Qué es una extrasístole? ¿Quién me puede comentar qué es una extrasístole? Es un latido Latidos adelantados o prematuros. Si yo tengo un ritmo sinusal, puedo tener arritmias auriculares, nodales o ventriculares. Si yo tengo un ritmo nodal, solo puedo tener extrasístoles ventriculares. Y entonces primero veo si es sinusal. Este es sinusal, un latido adelantado es una extrasístole. Supraventricular. Si logro determinar que tiene P, como en este caso, digo que es una extrasístole. Auricular y cuento cuántas en un minuto y digo ritmo sinusal con extrasístoles auriculares, tantas en un minuto. Entonces, cuando tengo aisladas, puedo medir, fíjense, 3 Rs y donde está el extrasístole mido también 3. Si la distancia donde está el extrasístole es más corto que donde está el ritmo 2 del ritmo normal, eso se llama pausa compensadora y aquí sería incompleta. ¿Por qué? Porque la distancia donde está el extrasístole es más cortita. Seguimos. ¿Se entendió la extrasístole? Sí, doctor. Ahora bien, vamos a ver. Yo tengo este electro, veo el dedo largo, tengo QRS estrechos, sí. ¿No tiene P? No veo P. ¿Los RR son irregulares? Sí. Por lo tanto, ya estoy pensando que es una fibrilación auricular y tiene las F minúsculas. Es una fibrilación auricular. ¿Veo este electro QRS estrecho? Sí. ¿RR variables o regulares? Irregulares. Irregulares es lo mismo que variables, no regular. ¿Tiene P? No tiene P. Ya con esto, lo más probable que sea FA. Tiene F minúsculas, fibrilación auricular. ¿Veo este electro QRS estrecho? Sí. Irregulares, sí llega a cierta regularidad. Las estas ondas se ven como F mayúscula, como dientes de sierra, por lo tanto este es un flutter auricular. ¿Y cuántas? 1, 2 a 1, 1, 2 a 1, 1, 2 a 1. ¿Qué quiere decir? Que tengo 2 Fs con un QRS. Y nos dicen, ¿verdad?, que la frecuencia del flutter,
Unos dicen que de 200 y otros de que 250. Si estas dos puntitas realmente tienen una frecuencia de 200 por minuto, pues es un flutter, pero desde el punto de vista morfológico, dientes de sierra. Flutter auricular. Cuando yo veo que no hay P, QRS estrecho, sí. No le veo que tenga P. O si veo alguna P muy cerquitita, o después del QRS, pero vamos a, para no confundir, no tiene P, es un ritmo nodal, y su frecuencia habitual es de 40 a 60. Causas más frecuentes, un infarto inferior, ¿verdad? Como en este caso, vemos que no tiene P, por lo tanto, ritmo nodal. La intoxicación digitálica, otra causa, pero QRS estrecho sí, no tiene P. Y tiene esto que se llama efecto digitálico, cubeta digitálica o desnivel negativo de concavidad superior. Y es un ritmo nodal. Frecuencia entre 40 y 60. Nodal acelerado es cuando la frecuencia está arriba de 60. Y nada más. Extrasístoles nodales. Tiene P. Ritmo, aquí tiene un ritmo sinusal. Un latido adelantado es una extrasístole. Supraventricular. Bueno, un latido adelantado es una extrasístole. Parecido al que le precede. Supraventricular. Si le logro determinar P es auricular y si no, no. Como ya no le alcanza a ver P, digo que son extrasístoles nodales o del tejido de la unión. Pero alguien puede decir, doctor, pues tengo duda. Entonces son ritmo sinusal con extrasístoles supraventriculares. Cuando tenemos RR regulares, QRS estrecho, su frecuencia habitual arriba de 150 y no la veo P franca, digo que es una taquicardia paroxística supraventricular. Las dos taquicardias paroxísticas supraventriculares más frecuentes son la taquicardia de reentrada intranodal, otro se llama taquicardia de reentrada del nodo AB. Y la otra arritmia más frecuente en la taquicardia, voy a ver este electro. QRS estrecho, sí. RR regulares, sí. Frecuencia mayor de 150, sí. Es una taquicardia paroxística supraventricular, correcto. Taquicardia con QRS estrecho de acuerdo al ACLS, sí. Pero si yo sé un poquito más, la segunda causa, aparte de la intrataquicardia de reentrada del nodo AB, la otra, que es esta, se llama taquicardia de reentrada. Las dos son de reentrada. El otro es el nodo AB y esta es nada más AB. Ortodrómica. Quiere decir que cuando sale de la taquicardia, voy a ver síndrome de Wolff-Parkinson-White. Es decir, se llama taquicardia de reentrada AB ortodrómica. Y fíjense que este electro lo voy a poner grandote, a ver si ustedes logran verlo. ¿Qué observan en el voltaje de los QRS? Ustedes van a decir, ¿qué observan en relación a su voltaje? ¿Qué observa alguien que me diga? Unos son de mayor voltaje que otros. Perfecto. Cuando un electro vemos que un complejo es más grande y otro más pequeño, esta alteración electrocardiográfica se llama alternancia eléctrica. ¿Sí? Y cuando una taquicardia supraventricular, yo le veo como en este caso alternancia eléctrica,
tiene una probabilidad muy alta de ser una taquicardia de reentrada AV ortodrómica. Quiere decir que es una taquicardia asociada a una vía accesoria. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, doctor. No se fue porque yo aquí veo que algo está pasando, pero espero que no se vaya la señal. Si se va, me avisa inmediatamente. Ahora voy a hablar de arritmias ventriculares. ¿De acuerdo? Las arritmias ventriculares, ¿el QRS cómo es? ¿Ancho o estrecho? Ancho. Quiere decir que el intervalo PR mide, el QRS mide ¿cuánto? 120 milisegundos o más. A ver, las arritmias que se originan hasta antes de la bifurcación del haz de His se llaman ventriculares. Ventriculares. QRS estrecho menor de 120 milisegundos. Y pueden ser auriculares o nodales. Las arritmias hasta antes de la bifurcación del haz de His hacia los ventrículos, que tienen un QRS de 120 milisegundos o más, se llaman extrasístole, se llaman arritmias ventriculares o con QRS ancho. ¿Sí? Y entonces ustedes, cuando estudiamos el ACLS, nos dicen, fíjense bien, el ACLS, ¿por qué? ¿Para quién fue pensado? Para los que sabemos poco electrocardiograma. Ellos dividieron las arritmias en dos grandes grupos, las taquicardias sobre todo. Si una taquicardia tiene 150 o más y tiene QRS estrecho, se llama taquicardias con QRS estrecho. Y las otras son taquicardias con QRS ancho. Y hay un algoritmo para cada una. Y si sabe más, habrá excepciones. Y si no, síguele a su tratamiento. Las supraventriculares son maniobras vagales, adenosina, verapamil, cardioversión. Pero alguien te va a decir, si sospechas que hay vía accesoria, no des verapamil. Mejor cardioversión. Entonces ya sabemos qué son las arritmias ventriculares, ¿de acuerdo? ¿Qué es una extrasístole? Latidos adelantados. Adelantados, fíjense bien. Y entonces, de adelantados aquí a alguien, quiere decir que se adelantan a algún ritmo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un ritmo sinusal, puedo tener extrasístoles auriculares, nodales y ventriculares. A ver, hay excepciones que algunas supraventriculares tengan con QRS ancho, que se llaman supraventriculares con conducción aberrante, sí, pero esa ahorita no la estamos viendo, ni la vamos a ver. PQRS, este ya está, PQRS. ¿De dónde creen que están saliendo estos que les acabo de mencionar? QRS estrecho. ¿De dónde estarán saliendo? ¿Qué ritmo es estos dos? Sinusal. Sinusal. Y la P tiene morfología normal. Sinusal. Un latido adelantado, ¿qué cosa es? Un extrasístole. Extrasístole. ¿Parecido o diferente al que le precede? Diferente. Le estoy diciendo el método que empleo yo. ¿Sí? Por lo tanto, es una extrasístole ventricular. Sinusal, un latido adelantado es una. ¿Extrasístole? Diferente al que le precede, entonces es. Ventricular. Ventricular. Pero alguien me puede decir, no, doctor, esa es como
la manera más sencilla. Vale, pues otra manera puede ser, tiene este sinusal y este es un latido adelantado, es un extrasístole que tiene QRS ancho. ¿Sí? Y tiene la R, fíjense bien, la T, aquí está la T y aquí está la R. Quiere decir que la T es contraria a la máxima polaridad, ¿sí? Quiere decir la R, QRS es alto y la T está contraria, ¿sí? Eso ya es complicarme la vida, ¿no? Pero también es normal. Yo que le explico, lo primero es sinusal, latido adelantado diferente al que le precede es ventricular. Me puedo equivocar, sí, porque en ocasiones puede ser supraventricular con conducción aberrante, pero ya le dije que esos son ocasionales y ahorita no lo vamos a ver. Y entonces son extrasístoles, ¿qué? Sinusal con extrasístoles ventriculares. Ustedes ven que tengan la misma forma o distintas. ¿Qué opinan? ¿Tienen la misma forma o distinta? Díganme, ¿sí o no? ¿Ya tardaron mucho? ¿Eh? ¿De la misma forma o distintas? Distintas. Distintas. Bueno, tienen dos formas, dicen ustedes, o más, ¿no? Son distintas. Ahora bien, yo tengo aquí, fíjense, un ritmo nodal porque no tiene P, ¿están de acuerdo? Y QRS estrecho. Un latido adelantado, por lo tanto, diferente al que le precede, es una extrasístole ventricular, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. Esta extrasístole tiene la misma forma que esta. No, doctor. ¿No? ¿No? ¿Seguro? ¿Sí o no? ¿La ven iguales? ¿Sí o no? No. 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 Estas, ¿las ven iguales? Sí, se ven iguales. Sí. Sí, se ven iguales. Y esta, obviamente no son iguales. Entonces no hay que ponerse a ser tan cosquillosos. Cuando son iguales, son iguales. Y cuando son distintas, nadie va a dudar que son distintas. ¿De acuerdo? ¿Y eso para qué me sirve? Nada más para molestarlos, ¿no? Cuando son iguales se llaman extrasístoles. Ritmo sinusal con extrasístoles ventriculares monomórficas. Porque tienen una sola forma, ¿sí? Otros lo pueden decir, doctor, son unifocales. Es correcto. Pero ¿por qué la mayoría usa monomórfica? Porque yo estoy viendo formas. No estoy viendo el corazón donde está saliendo el foco ectópico. Eso lo pudiera hacer el electrofisiólogo, ¿verdad? Que está viendo ahí, estimulando y dice, ah, mira, es de un solo foco, ¿sí? Pausa compensadora. Si hay oportunidad de ver 3 RR, marco esta distancia y donde está la extrasístole la distancia. Esta distancia. Si la distancia donde está la extrasístole es igual o mayor que esta, digo que tiene una pausa compensadora completa. A ver, ¿es sinusal este, sí o no? PQRS, ¿ustedes qué opinan? Sí. Sinusal, perfecto, y después tengo un latido. Adelantado. ¿Es una? Extrasístole. Extrasístole. ¿Diferente o parecida? Diferente. Por lo tanto, es una extrasístole. Ventricular. Es decir, este complejo es un QRS ancho y la máxima polaridad que está acá arriba, la R, la T es contraria a la máxima polaridad, ¿sí? Ahora vamos a ver este D2 largo. Bueno, todavía no vamos a ver ese D2 largo. Las extrasístoles, si se originan de un solo lugar,
de un solo foco se llaman monomórficas y algunos llaman unifocales, de un solo lugar, foco. Si tienen varias formas se llaman polimórficas, pues son de varias formas, o multifocales. Estas tienen la misma forma. A ver, sinusal y latido adelantado son extrasístoles, ¿qué? Ventriculares. Ventriculares, ¿tendrán la misma forma todas? Sí. Sí. Entonces son ritmo sinusal con extrasístoles ventriculares monomórficas. Si alguien les dice que es unifocal, es correcto. ¿Cuántas en un minuto? Pues la tengo que contar. En estas son extrasístoles. Ritmo sinusal con extrasístoles ventriculares, cuando menos de dos formas se llaman polimórficas. Cuando yo veo un latido de base y un extrasístole, ¿cuántos dedos tengo? Uno, que es el ritmo de base, y un extrasístole. Tengo dos dedos que se llaman extrasístoles. Si las veo muchas veces, digo que son extrasístoles bigeminadas. ¿Sí? Estoy contando dos dedos. Ahora bien, cuando yo cuento dos sinusales y una extrasístole, tengo tres dedos, tres, ¿verdad? Son y se repite muchas veces igual, son extrasístoles ventriculares, ¿qué? Trigeminadas. Y cuando yo veo un trazo largo, igual que se repite muchas veces, tres sinusales, tres dedos. Y la extrasístole 4, son extrasístoles ventriculares cuadrigeminadas. Dos extrasístoles juntas se llaman extrasístoles pareadas. Tres tripletas, más de tres, taquicardia ventricular no sostenida. Si hay dos extrasístoles juntas, se llaman pareadas o dupletas. Dos juntas, dos extrasístoles juntas se llaman pareadas o dupletas, pareadas. Ahora fíjense bien este electro, fíjense bien. PQRS, extrasístole, PQRS. ¿Qué le notan que no tenga lo que hemos hablado? Que el ritmo sinusal en este caso tiene una frecuencia, ¿verdad? Y sigue latiendo con una frecuencia exacta. Y en medio hay una extrasístole. ¿Sí? No tiene lo que llamamos ¿qué? Pausa compensadora. Fíjense bien, sinusal, y donde está la extrasístole, el otro sinusal, hay un espacio mayor. ¿Ya lo vieron? Sinusal y la extrasístole, espacio mayor. O sea, los RR no los puedo seguir bien, el sinusal. ¿Y aquí qué hicimos en estas extrasístoles? Fíjense bien, aquí está. Sinusal. Estos se llaman extrasístoles interpoladas, porque no modifican el ritmo de base y aumentan la frecuencia cardíaca. Fenómeno de R sobre T cuando un extrasístole cae sobre la rama descendente de la onda T. Las extrasístoles, tanto supraventriculares y las ventriculares, pueden originar una taquicardia. A ver, una pregunta. Si yo tengo extrasístoles ventriculares, ¿qué taquicardia va a originar? Ventriculares. Y si yo tengo extrasístoles auriculares, ¿qué tipo de taquicardias pueden encontrar? Auriculares. ¿Supra? No, si yo encuentro auriculares, ¿qué tipo de taquicardia voy a encontrar?
Porque al decir supra pueden ser auriculares y nodales, ¿sí? Entonces directo, una extrasístole auricular puede originar una taquicardia aquí. Auricular. ¿Nada más? ¿Sí o no? Auriculoventricular. A ver, otra pregunta más sencilla, como chascarrillo. Si yo tengo una gatita, ¿qué me va a dar? ¿Gatos o perros? Pues gatos. Entonces, ¿por qué una extrasístole auricular va a dar otra cosa? Una extrasístole auricular solo da taquicardia auricular. Una extrasístole ventricular solo pueden ocasionar taquicardias nodales, ¿verdad? O del tejido de la unión, y las extrasístoles ventriculares solo pueden originar extrasístoles ventriculares. En ese ejemplo tan burdo, pues, sencillísimo, ¿no? Sale. Vamos a ver algo que algunos la complican muchísimo, pero lo vamos a ver tan sencillo como esto. A ver, ¿qué me ayuda a ver este electro? El dedo es largo, no importa que no sepan, yo les voy diciendo. Yo le ayudo, doctor. Bueno, ¿cómo ves el QRS? ¿Son anchos o estrechos? Anchos. ¿Los RR están más o menos regulares? ¿Sí o no? Así al vuelo de pájaro. Pues sí. Regulares. Entonces se llama y su frecuencia cardíaca está entre 5, 6, 7, 8.500 entre 8. ¿Qué frecuencia será, doctor? A ver, sácalo, por favor. 1.500. ¿Entre cuánto de 187. Entre 8, 187. 187. Por lo tanto, es una taquicardia aquí. ¿Cómo, perdón? Taquicardia, ¿qué cosa es? Cuando las arritmias que tienen QRS mayor de 120 milisegundos y son regulares, las arritmias que tienen el QRS 120 milisegundos o más son arritmias ¿qué? Supraventriculares. Ventriculares. Y si este es una taquicardia, porque tiene más de 150, ¿verdad? Más de 100. Con QRS ancho, ¿cómo la voy a llamar? ¿Es una taquicardia qué? Ventricular. Ventricular. Correcto. Quiere decir que todavía no hemos aprendido el concepto 1 de las arritmias. QRS estrecho, es decir, mide menos de 120 milisegundos, son supra ventriculares con algunas excepciones. Y pueden ser auriculares o nodales, el nodal también llamado tejido de la unión. Las arritmias que tienen QRS ancho, es decir, 120 milisegundos o más, son arritmias ventriculares. Por lo tanto, esto tiene un QRS ancho. ¿Tu frecuencia cuánto me dice? 187, ¿verdad? Sí, doctor, 187. Y R regulares es una taquicardia, pues ventricular. ¿De acuerdo? La taquicardia ventricular, las taquicardias con QRS ancho y RR regulares, el 80% de estas constituyen taquicardias ventriculares clásicas. Y si mi paciente tiene antecedentes de cardiopatía estructural o infarto del miocardio, tienen casi el 99% de que sean taquicardias ventriculares. Pero me está dejando un 20% o un 10%, que quiere decir que pueden ser supraventriculares, ¿verdad? Y entonces, para esto se idearon unos criterios, que los primeros fueron los criterios de Brugada, que no se los voy a enseñar y ni quiero que se los aprendan, ¿eh? Si quieren aprendérselo, pues aprendan.
Los voy a mencionar sin tratar de que se lo aprenda. Dice, fíjense bien, ausencia de complejos RS en todas las derivaciones precordiales. Del comienzo de la R al nadir de la S, 100 milisegundos. Perfecto, y ahí se va. Ahorita no se los voy a enseñar porque es electro 2. Hasta la siguiente clase que va a ser el lunes. Conclusión, a ver, ¿quién me puede ayudar a este electro? Yo, doctor. QRS anchos o estrechos. Anchos. Quiere decir que miden más de 120 milisegundos. A ver, vamos a ver. Tienen aquí, tiene 4, 5, 200, pues sí. Es una... ¿Y los RR son regulares o irregulares? La distancia, así en forma rápida, sin ser tan... ¿Regulares? Regulares. Entonces tengo QRS ancho regulares con una frecuencia cardíaca de, voy a tratar de contar 2 puntitas, 5, 6, 7, igual 187 por minuto. Diagnóstico. Taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. Perfecto. Y la taquicardia ventricular se le da, pueden ser 2 medicamentos. Uno, amiodarona a todas. Pero si el paciente tiene antecedentes de infarto, le puedo dar amiodarona o lidocaína. Si no tiene antecedentes de infarto, no le doy lidocaína, solo amiodarona. Una u otra. Y inmediatamente ya estoy preparando para darle una cardioversión. Cardioversión quiere decir que cuando ya comprimas los electrodos y el desfibrilador esté cargado, va a descargar en la R, por eso se llama cardioversión. Quiere decir que va directamente a la R. Cuando yo descargue, a lo mejor el aparato tarda algunos segundos en disparar. ¿Por qué? Porque tiene que capturar una R para que, en teoría, salga en ritmo sinusal. Pero a veces cae en fibrilación auricular. Sí, acuérdense, el algoritmo de RCP dice fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, dar una desfibrilación. La desfibrilación habitualmente es con 360 joules y en el momento que compriman ustedes puede caer en cualquier lado del electro porque es inmediatamente. Y en cambio la cardioversión habitualmente empezamos con 50 o 100 joules y la descarga va a caer directamente en una R. ¿Quién me quiere ayudar a este electro? Ya lo vimos con el doctor. Este otro, a ver, ¿quién me quiere ayudar? Yo, doctor. ¿QRS ancho o estrechos? Anchos. ¿RR regulares o irregulares? Regulares. Y una frecuencia de 5, 7, 8, 186 por minuto. ¿Qué cosa es? Una taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué medicamentos son posibles? Es amiodarona. Amiodarona. ¿Y Si si el paciente tiene tuvo infarto hace 2 años? se puede dar también amiodarona o lidocaína. Cualquiera de los dos. ¿Por qué digo cualquiera de los dos? Porque en ocasiones puedes no tener amiodarona, ¿sí? Y lidocaína siempre hay. Pero su indicación solo es que haya tenido un infarto previo. Bueno, ¿hasta dónde vamos? Existe la posibilidad que, bueno, aquí mejor las diferencias entre una que no sea, la vamos a ver en el siguiente, el lunes. ¿Sí? Para no confundirnos. Este es el primer paso, ¿de acuerdo? Constituye el 80%, ¿eh? Pero si tiene un infarto, constituye casi 99%. Entonces, y si fuera supraventricular con conducción aberrante,
La cardioversión es correcta, lo va a sacar. No pasa nada. Vamos a ver lo siguiente. Taquicardia helicoidal. Helicoidal viene de hélice, ¿verdad? Entonces la taquicardia helicoidal, ¿qué forma tendrá? De una hélice, ¿sí? Morfológicamente, lo estoy diciendo, el nombre lo dice. Helicoidal. El nombre que se inició por los franceses, ellos le llamaron torsades de points. Y en español algunos dicen torsades de puntas. Todo es correcto. Se trata de una taquicardia con configuración helicoidal u ondulante. Se debe a dos o más focos ectópicos ventriculares que compiten entre sí alternadamente. Y lo importante de la taquicardia ventricular. Se asocia al síndrome de QT largo, tanto congénito como adquirido. A ver, QT largo. Ya vimos dos electrolitos que nos pueden dar QT largo. ¿Cuáles son? Hipocalcemia e hipocalemia. Hipocalcemia, baja del potasio y baja importante del calcio. Y también el magnesio. Entonces, la taquicardia helicoidal, por eso los algoritmos dicen que se tratan con sulfato de magnesio. Si yo no sé si tiene calcio bajo o potasio bajo, el tratamiento, todas las guías del ACLS y todo nos dicen que hay que dar sulfato de magnesio y B. Una ámpula de sulfato de magnesio y B. Si es alcohólico, lo más comúnmente es que se deba a baja del magnesio. Pero también los pacientes alcohólicos que tienen cirrosis hepática, porque tienen hiperaldosteronismo secundario, tienen potasio bajo. ¿Sí? Ya dependerá del estudio, si aparte del sulfato de magnesio le agregamos potasio a la solución, ¿no? Pero hablando de arritmias helicoidales, se asocian a QT largo, tanto congénito como adquirido. Hay algunos medicamentos como la disopiramida y otros que prolongan el QT. Vamos a ver, ustedes fíjense bien. ¿Los infartos pueden tener taquicardia helicoidal? Sí. Yo lo he visto poco, hay otros que dicen que lo ven mucho, pero la realidad yo no los he visto. Torsades de puntas, si uno no se pone a pensarlo, nunca lo ve. Porque fíjense, el paciente está en sinusal, de repente vemos, dice, pues mira qué feo está, y al ratito otra vez sinusal. Y lo clásico es que pensemos que tiene interferencia, que el paciente se movió, que un electrodo está mal. Pero si nos fijamos bien, vamos a ver que la taquicardia tiene QRS anchos, que cambian de forma. Y si ustedes logran poner una hélice aquí, decimos que es una taquicardia helicoidal. Tiene eso, de que es intermitente. Aquí es un infarto, obviamente, esta imagen de un infarto. Taquicardia helicoidal, ¡pum! El infarto es una causa, otra, síndrome de QT congénito o adquirido. Y es intermitente, pero de repente entra en fibrilación ventricular y fallece el paciente. Por eso los pacientes que tienen QT largo, de repente, ¡pum!, tienen muerte súbita. A menos que tenga un desfibrilador automático implantable. Y ahora, un ritmo caótico que equivale a paro cardíaco. Es decir, yo veo esto en el electrocardiograma, veo a mi paciente y no tiene pulso. Y no respira. ¿Cómo se llama esto? Fibrilación ventricular.
A ver, ¿qué ritmos se desfibrilan? ¿Cuáles son los dos? Uno, ¿cuál es? El ventricular. ¿Qué? El ventricular. La fibrilación ventricular. Y la otra ya la dije. La taquicardia ventricular Sin pulso. sin pulso. Y los que no se desfibrilan, pues la sistolia y actividad eléctrica sin pulso. Es decir, cualquier actividad que no tenga pulso, ¿verdad? Si yo puedo ver un bloqueo AV completo, pero no tiene pulso. Esa es una actividad eléctrica o ritmo sinusal, que es eso, pues no lo voy a encontrar en la realidad. Pero cualquier ritmo que no tenga pulso, actividad eléctrica sin pulso, también eso no se desfibrila. Actividad eléctrica sin pulso y asistolia no se desfibrilan. Los dos que se desfibrilan son fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Y otros dicen inestable. Bueno, pues es lo mismo. Y llegamos al final del electro, fíjense bien. Cuando un paciente tiene marcapasos, habitualmente tiene un generador y tiene un catéter colocado a nivel, la mayoría, al ventrículo derecho. Generador habitualmente está debajo de la clavícula del lado izquierdo, pero en ocasiones, cuando este falla o se infecta, entonces se busca la región subclavicular del lado derecho. Y si falla, es posible ponerlo en el epigastrio, a un lado, ¿verdad? Sobre todo el hipocondrio derecho más arriba, como en este caso, por acá. Y ese es uno. Cuando tiene un marcapaso, lo que hace el marcapaso es mandar un estímulo, que es una descarga eléctrica. El corazón la capta de acuerdo a sus propiedades y contrae el ventrículo. Y es el que lleva el marcapaso. ¿Por qué se le puso? Porque tenía un bloqueo AV completo o por alguna otra causa. Entonces, en el electro, ese estímulo que manda eléctrico, que manda el marcapaso, se presenta como una rayita acá. A ver, vamos a ver y usted me dice si la ven. ¿Ven aquí una rayita chiquitita? Sí. Sí, doctor. Esto se llama espiga del marcapaso, ¿sí? Pero la espiga del marcapaso a veces puede ser muy pequeñita, ¿eh? O como en este caso que está gigante, ¿verdad? Pero no es lo común verla tan grandota. Lo común es verla pequeñita, pero si nosotros en ocasiones no nos damos cuenta o no le preguntamos al paciente si tiene marcapaso, porque sí se nos ha pasado, les he dicho que de repente veo un electro y le digo, ¿tiene marcapaso? No, doctor, ¿le preguntaste? No, entonces vamos a preguntarle, a ver. ¿Tiene marcapaso, señora o señor? Sí. A ver, ¿dónde está su cajita? Ah, debajo de la clavícula del lado izquierdo. Es que me han puesto dos. Ah, bueno, le pusieron el otro porque ese tuvo algún problema, será del lado derecho. ¿Sí? Pero lo habitual es del lado derecho. Y el QRS que le sigue a la espiga es ancho. ¿Por qué? Porque ese electrodo se puso a nivel del ventrículo derecho. O sea, es un QRS que se origina en el ventrículo, por lo tanto va a tener un QRS ancho. Y cuando hay marcapaso en el electro, solo lo que tenemos que ver que tenga espiga QRS. Espiga QRS. Decimos que está capturando 100%, quiere decir el marcapaso manda la descarga eléctrica y el ventrículo se contrae. La contracción ventricular obviamente es el QRS, ¿sí? Acuérdense, QRS, despoblación de los ventrículos. Si vemos espiga QRS, está capturando 100%, no le busquen, oye, es que está más grande, que está más chico. Nada, no se interpreta más cosas en el marcapaso. Antes que me preguntan, doctor, si tuviera un infarto,
¿Sabes qué? Si tiene un infarto y marcapaso, dime el cuadro clínico. Tiene dolor precordial opresivo, acompañado de manifestaciones vagales o adrenérgicas. Toma la troponina y está elevada y la segunda se eleva más, es un infarto. ¿Y doctor, el electro? No te puedo decir si en el electro tiene un infarto. Yo. Hay personas especializadas que sí lo pueden ver. Yo la verdad no. Y en urgencias, en realidad, fíjense bien. Si ustedes preguntaran cuántos infartos he visto que tiene marcapaso, yo nunca lo he visto o no lo he diagnosticado. ¿Potencialmente existe? Sí, puede ser. Nada tiene que ver la espiguita que de repente se tapa una arteria coronaria, ¿no? Pero en la realidad lo he visto. Nunca lo he visto, pero no quiere decir que no existe. Por eso, ¿cómo te contesto? Bueno, dime el cuadro clínico y toma la troponina. Una. Y la siguiente se elevó informe importante. El dolor persiste. Ah, pues es un infarto. No por el electro. El electro solo estoy viendo el marcapaso. En otras ocasiones hay marcapasos que se llaman a demanda. ¿Qué quiere decir? Fíjense, espiga QRS, y aquí tiene PQRS, PQRS. Se llama a demanda. Quiere decir que el marcapaso tiene una frecuencia, en este caso tiene 300, 150, 100. Lo pusieron a 60 por minuto. Y si el ritmo sinusal de casualidad empieza a latir con una frecuencia arriba de 60, pues lo deja, ¿verdad? Que funciona el sinusal. Pero si baja su frecuencia a 60, menos de 60, entra el marcapaso. Aquí vemos que entró otra vez, se llaman a demanda. ¿Es normal? Sí. Porque la frecuencia, en este caso, del sinusal debe de estar un poquito arriba del marcapaso, porque el marcapaso a los 60, pero si ve que está latiendo el corazón arriba de los 60, está feliz, y si no, él descarga. Quiere decir que hay marcapasos a demanda, y la mayoría son como estos fijos. ¿A quién le ponen a demanda? Pocas veces vemos pacientes jóvenes, por ejemplo 30, 40 años o más jóvenes, que tengan un bloqueo AB intermitente, es un ejemplo. Por la edad es mejor poner un marcapaso que trabaje menos, ¿no? Si el paciente entra en sinusal y ocasionalmente tiene el bloqueo AB, es cuando va a entrar el marcapaso. Sí, para que dure más. Pero si mide 70 años, pues seguramente es por bloqueo AB y seguramente le van a poner uno fijo. Hay otros marcapasos, yo no tengo el ejemplo. Aquí tengo un electro, pero está atrás. ¿Dónde se encuentra? ¿Quién sabe? Donde ponen lo que se llama, este es un marcapaso de una sola cámara de ventrículo derecho. Marcapaso que ponen un catéter en la aurícula. Entonces se ve una espiguita y se ve una P. Después se ve otra espiga y se ve el QRS. O sea, hay un cable o un electrodo en el atrio derecho y otro en el ventrículo derecho. Bicameral porque tiene dos cámaras. Bibliografía. Este no está actualizado, pero en el otro que le voy a dar va a estar actualizado. La historia del electro en México está escrita en el Sodi Pallares. Entonces el libro muchos lo tienen y yo lo tengo, pero es por historia, ¿de acuerdo? Hablando de bloqueos de rama, crecimientos, es igualito actual que en esta época. Lo cual, hablando de infartos, pues sí, ha cambiado algún poco y hay otras imágenes que no están ahí. Pero esta es historia a los que les gusta algo de la electrocardiografía, pero bloqueos, crecimientos, es lo mismo. Arritmias y todo lo demás, pues es distinto. Bueno, ha cambiado un poquito. El libro clásico que nosotros, salió otra edición, pero ahorita no recuerdo qué año.
la del castellano. Se llama Electrocardiografía Clínica. Ese es un libro bastante grandecito, que es el básico para los residentes de urgencias, residentes de terapia intensiva, residentes de medicina interna. Este es un libro completo, y si ustedes leen cualquier capítulo van a decir: el doctor Ávila no me enseñó nada. Crecimiento de ventrículo izquierdo, hay 12 criterios. ¿Yo cuándo los enseñé? 1, índice de Lewis, índice de Sokolov, R altas en B6, T negativa, de ramas asimétricas, y S profunda en B1. Y aquí le van a poner muchos. ¿Esto qué quiere decir? Que usted dice: yo quiero aprender electro. B, quiero ver todas las derivaciones. Empezando dice uno: ah, caray, el electro es muy complicado y nunca lo voy a aprender. Pero yo creo que, como se los expliqué, probablemente alguno diga: bueno, ya puedo empezar a ver algunos electros, y la mayoría, el 80%, lo podré saber que tiene. Y el 20%, como todas las patologías, podrá ser raro. ¿Qué les parece el curso de electro? La próximo lunes vamos a ver nuevamente las arritmias cardíacas, un poquito más específico, pero igual de sencillo, pero va a ser un poquito más de ciencia. Si no lo logramos, nos quedamos con lo que acabamos de ver, que es válido, y así lo vemos yo en urgencias, en terapia intensiva y medicina interna. Lo básico es lo que acabamos de ver. Y ya, si nos ponemos a discutir en una taquicardia supraventricular criterios de Brugada o de otros, ya es curiosidad científica. Y los libros dicen: a pesar de todos los criterios, nos va a quedar un porcentaje del 10%, en el cual solo el electrofisiólogo llegará al diagnóstico. Entonces, ¿para qué me preocupo tanto si el 80% de las ventriculares son RE regulares, QRS ancho, frecuencia más de 150 puntos? Con Brugada a lo mejor llego, y además si tiene infarto o cardiopatía estructural llego a 90. O si no tiene eso y con Brugada llego a 90 y me queda el 10. Y la taquicardia ventricular QRS ancho, cualquier causa que sea, le doy cardioversión y le pongo amiodarona. O si tiene infarto previo, ahí sí ya seguramente es ventricular. Ya no hay casi 99%. Le puedo dar amiodarona, cualquiera que sea. Y si no le doy cardioversión, ¿para qué me preocupo en aprender los criterios de Brugada? Y mi compañero Cano realmente él dice: QRS ancho, doctor, ni me preocupo. Amiodarona, y estoy preparando el desfibrilador para darle cardioversión. Y obviamente si está inestable o no tiene pulso, ya dijimos, ¿no? Desfibrilado. QRS estrecho, ni me preocupo. ¿Qué dice la ACLS? Maniobras vagales, adenosina. Pero si hay duda de que tenga vía accesoria, no doy verapamil, que es el siguiente paso. Doy mejor, me lo salto y voy a cardioversión. Entonces, ya la ACLS, fíjense que en las arritmias nos dio bastante luz. Sin embargo, creo que no va a ser de más el repaso que vamos a hacer el próximo lunes de arritmias, glosando algunos otros aspectos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario sobre el electro? Sé que ha sido, y yo creo que es el curso de electro más veloz
que he visto hasta el momento. ¿Alguna opinión? ¿Qué les parece hasta dónde vamos? Cuando menos digan que no entendieron nada o que fue demasiado. Todo muy bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, ahora lo que nos falta es lo siguiente. Vamos a tener todavía 3 días más para practicar después del lunes, que vamos a ver arritmias otra vez, como la vimos hoy, todas las comunes, agregándole un poquitito más, pero eso lo aprenden o no, pues no hay discusión, ya sabemos cómo le vamos a hacer, ¿no? Tratamiento. Tenemos 3 días para practicar, porque acuérdense que esto se termina creo el 25. Entonces, cuando menos 3 días para practicar. Yo creo cuando menos unos 30 o 40 electros lo vamos a